Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este vídeo os quiero hablar un poco acerca del miedo y del arte perturbador o del arte así más terrorífico, ¿no? He estado viendo varias páginas donde hacen como una selección de los artistas más perturbadores, los artistas que más miedo dan, etcétera. Y bueno, la verdad es que hay muchas que coinciden y me gustaría ver un poco, a ver qué opináis, a ver si también coincidís con ellos. Y luego he hecho una selección de artistas que a mí personalmente me parecen realmente terroríficos. A ver qué os parecen. El arte, digamos, perturbador o terrorífico, a mí me parece que es como un género en sí bastante arriesgado, bastante valiente y que por lo general no tiene demasiada aceptación entre el público masivo. Porque obviamente yo creo que una de las razones por las que la gente se interesa por el arte es, por un lado, por el hecho de querer especular con él y querer pues ganar dinero. Y por otro, hay un factor que es muy importante que no podemos olvidar y es el hecho de que el arte generalmente tiene una función decorativa. Entonces, las obras que vais a ver ahora a continuación son obras que pueden tener un interés en cuanto a la historia que tratan de contar, son obras que pueden de algún modo ser como la cara visible de un mundo de fantasía que el artista tiene en su interior, pero en ningún caso son obras que la gran mayoría de personas vayan a querer compartir con, pues eso, como para tenerla en el comedor o para tenerla yo qué sé, en algún sitio donde las otras personas lo vayan a ver, ¿no? Vale, a ver, voy a empezar un poco a enseñaros las listas de obras más terroríficas que podéis encontrar por internet y vamos a ver un poco a mí qué me parecen. Venga. Vale. 20 obras de arte muy terroríficas, es como lo titula la revista AD. Miedo, angustia, escalofríos y pelos de punta. Todo eso nos provocan estas 20 obras de grandes maestros que hoy recopilamos para hacer un recorrido virtual solo apto para amantes del terror. Bueno, vamos allá. A ver qué os parece. Vamos a ver. Vale, la primera, Cabeza de Medusa, de Caravaggio. Esta pieza de Caravaggio de 1597, actualmente en la Galería Uffizi de Florencia, representa la cabeza cortada de Medusa, la criatura mitológica capaz de convertir en piedra quienes la miraban directamente a los ojos. A mí personalmente me parece que es una pieza que sí que, bueno, o sea, me transmite la angustia que tiene Medusa, pero a mí personalmente, bueno, supongo que esta misma pieza, si la ves así en un salón en penumbra a las 4 de la mañana cuando te levantas para ir a mear, igual te encuentras esto y te cagas encima. Pero así de entrada dices, bueno, pues, vale, no me da especialmente miedo. Esta tampoco me da absolutamente ningún miedo. Esta pintura de Paul Cézanne de 1901 pertenece a la última época del pintor francés, en la que pintó numerosas vanitas, pinturas moralizantes en las que la calavera viene a recordar que en la muerte todos somos iguales. Sin embargo, esta obra de Cézanne parece ser solo un bodegón de huesos en equilibrio. A mí personalmente esta todavía me da menos miedo. Esta, a mí, o sea, yo no, me debato entre si lo que me da es miedo o me da mal rollo. Saturno devorando a su hijo, ¿no? La de Francisco de Goya representa en esta pintura el momento en el que el dios Cronos o Saturno devora a uno de sus hijos, un canibalismo que el dios realizaba por miedo a ser destronado por su descendencia. El cuadro es una de las pinturas al óleo sobre revoco que formaron parte de la decoración de los muros de la casa que Goya adquirió en 1819, llamada la Quinta del Sordo. Pertenece a las pinturas negras de Goya, monstruosas, en las que Goya también representó aquelarres, demonios, procesiones de brujas, diablos voladores y deformaciones grotescas. A mí tengo que decir que Goya es de los pocos artistas de su época que a mí me gustan y me parece como realmente que fue un poco capaz de salirse de toda esa tónica de lo que yo llamaba cuando hago de rayitos talibán lameculos, ¿no? Francis Bacon, a mí personalmente sí que tiene un punto cuando miras sus obras que es como si oyeras un pitido ahí como... Y ves esta imagen y realmente a mí personalmente sí que me resulta como bastante aterradora.
El retrato del Papa Inocencio X en 1650 de Goya es la obra en la que se inspira Francis Bacon en 1954 para realizar esta pintura espeluznante en la que el Papa aparece como una entidad demoníaca. Bueno, Kubin, que también es otro clásico. Kubin, la verdad es que merecería estar ahí en la lista de los más terroríficos. El escritor e ilustrador expresionista austríaco de origen checo Alfred Kubin es un importante representante del expresionismo. Destaca por sus fantasías oscuras, espectrales y simbólicas, normalmente relacionadas por series temáticas como este dibujo simbolista titulado Angst, Angst que es miedo en alemán, de 1903. La verdad que en general veo estas piezas que estamos viendo y supongo que en su época debían ser obras que debían generar mucho terror. Pero en general no son piezas que a mí me generen como, no sé, como un rechazo, miedo, una sensación de incomodidad cuando las veo. Este incluso hasta me parece graciosa. Veo este personaje, me parece hasta divertido. La pesadilla. Esta es la obra más conocida del suizo Johann Heinrich Füssli, realizada en 1781 a caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo. La obra está inspirada en el sueño de Hécuba de Giulio Romano. En él vemos a una mujer dormida poseída por un íncubo, demonio que se presenta en sueños de tipo erótico, apareciendo en segundo plano la cabeza de un caballo de aire fantasmal que contempla la escena. Me hace gracia, la verdad que el caballo este de aire fantasmal no recuerda un poquitito al burro, a asno de Shrek. Es como si fuera un poco asno de Shrek, pero después de una noche loca. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. La plaga o la peste del suizo Arnold Böcklin de 1898 es una de las muchas pinturas en las que el artista refleja su obsesión del artista con las pesadillas de la guerra, la peste y la muerte. Hombre, la verdad, estas sí que ves esta imagen y que sí que tiene genera bastante mal rollo, ¿no? Hmm. Esta pieza de Dalí, que también es muy conocida, pero a mí, por ejemplo, esta especialmente no me da no me genera ningún tipo de miedo. Pintado cuando Salvador Dalí se encontraba en Estados Unidos tras escapar de Europa con gala de la Guerra Civil Española. La máscara de la muerte aparece en un paisaje desértico y su angustia se multiplica hasta el infinito de forma obsesiva y onírica. Bueno, vale. Bueno, Geiger. Luego vamos a ver más obras de Geiger, porque Geiger realmente tiene piezas que estas sí que a mí, a mí personalmente, me generan bastante mal rollo y como para verlas así en según qué situaciones, tiene que ser bastante impactante, ¿eh? Joder. Esta pieza, la verdad que sí, es bastante así. La pesadilla es su tema y su imaginario fue el que inspiró a Ridley Scott para crear el personaje de Alien. Siempre que hablan de Geiger, tienen que mencionar el hecho de que Ridley Scott se inspiró en él para hacer Alien. Es como... Vale, la silla eléctrica de Warhol, la verdad, no... El grito de Edvard Munch, pues sí generaba un poco así como... Esta no me genera ningún tipo de miedo. De Hokusai. El fantasma Koada de Koeiji. Esta tampoco me dice nada. El ojo de Odilon Redon. Está considerado el precursor del surrealismo. En su etapa más oscura experimentaba con formas siniestras de una forma poco habitual para su época. No me dice tampoco demasiado, la verdad. Este sí que... esta sí que genera más mal rollo, ¿eh? Hostia, esta araña... Bueno. El fantasma de una pulga, de William Blake, realizó esta obra en la que plantea una reflexión sobre la naturaleza humana. En el alma de las pulgas habita el fantasma de los seres humanos más abyectos y hambrientos que solo se alimentan de la sangre ajena. Por eso el creador los confinó al diminuto cuerpo de una pulga para esclavizar su monstruosidad. He encontrado una página que hace un poco, que es como una selección de estas mismas obras, solamente que con un tono como más humorístico, y la verdad es que de este también salen cosas bastante interesantes. A mí esta obra, tengo que decir que me recuerda mucho a las piezas de Villarán. Esta obra de 1886, de la época temprana de Vincent Van Gogh, es un memento mori no ausente de ironía. En estos años el pintor estudiaba en Amberes y probablemente realizaba muchos bocetos de esqueletos como parte de sus ejercicios académicos. Ah, mira, Cindy Sherman.
La fotógrafa y directora de cine Cindy Sherman ha trabajado durante toda su vida sobre el tema del cuerpo femenino y la vulnerabilidad, así como... La verdad es que Cindy Sherman no me genera ningún tipo de... No lo vería como una artista terrorífica. La balsa de la Medusa de Theodore Géricault tampoco. Realizó esta pintura que se convirtió en el símbolo del romanticismo francés. No sé, a mí esto no me da ningún tipo de miedo. A ver, esta. El infierno de William Adolph Bulgaro. Bueno, esta la verdad que sí que tiene un poco más de... Sí, esta sí genera un poco más de mal rollo, ¿no? Irme dejando en los comentarios también, a ver qué os parece. De todas las que estamos viendo, ¿cuál es la que os genera así como más mal cuerpo? Esta en concreto, la que estamos viendo ahora, Judith matando a Holofernes. La pintora Artemisia Gentileschi realizó esta obra que representa uno de los episodios del Antiguo Testamento con más frecuencia que con más frecuencia se ha representado en la historia del arte. Esta pieza, la verdad que... Hostia, fijaros en la cara de él, ¿eh? La mirada de ella, como está ahí como súper centrada tratando de... Bueno, en fin. Esta está bastante bien, pero en general tengo que decir, de estas obras muy terroríficas, a mí personalmente no me acaban de generar mucho terror. A ver, venga, vamos a ver si hay alguna por aquí que... Me hace gracia también porque muchas webs es como, da la sensación de que se copian unos a otros, ¿no? Porque todos eligen las mismas piezas y yo creo que con la cantidad de arte que hay, tener que estar eligiendo lo mismo, mira, el bodegón de César, Saturno devorando a su hijo, otra vez la misma, la de Warhol, es como si, excepto esta, de Frida Kahlo, todas las demás es como si fueran todas, no sé, las mismas, ¿no? Las mismas piezas, mira. Esto me llama mucho la atención cuando se copian así directamente unos a otros. Bueno, esta pieza del Bosco no aparecía. A mí esta pieza del Bosco me encanta, me parece como un caramelo visual, pero tampoco me parece una pieza tan terrorífica. No sé, aunque bueno, la verdad que sí que hay figuras que sí que son un poco más así, como esta, por ejemplo. Esta sí que da un poco más de miedito, ¿eh? Con esos ojos así, esos cuerpos que son a mitad pájaro, mitad pez, mitad a saber tú qué. Venga, a ver, otro. Otra vez la de Medusa. Es que además la ponen todos la primera y la segunda ponen la de Saturno. Mira, de Brooklyn, Arnold Brooklyn, La Isla de los Muertos. Esta no me parece terrorífica. Esto, o sea, honestamente, ¿a alguien le parece que esto es una pieza terrorífica? O sea, ¿a alguien le da miedo esta pieza de Damien Hirst como para incluirla en las 13 obras más perturbadoras de la historia del arte? Es que me parece un chiste. O sea, lo que más perturbador me parece de esta pieza es la cara de él. Mirad. Soy Damien Hirst. Y asusto con mi mirada, porque lo que es el tiburón, visto así ahora mismo, no sé, igual lo ves ahí de cerca, lo ves de frente y quizá tiene otro rollo, pero así de entrada a mí no me sugiere nada. Otra vez, la de la pesadilla. Mira, esta es una pieza que había visto de Edvard Munch y esta sí que tiene un poco así como más mal rollo, pero igualmente tampoco, ¿no? Otra vez la misma. In ictu oculi, Juan de Valdés Leal, Hospital de la Caridad, Sevilla. Mira, Juan de Valdés Leal, hablábamos de él, me parece, en el vídeo que hice hablando sobre Velázquez. Si no recuerdo mal, es el que era el discípulo de Velázquez, ¿no? Uno de los grandes temas de Barroco fue que cualquier logro que alcancemos no vale gran cosa, ya que de todos modos nos vamos a morir. Vale, a mí toda esta reflexión que acaba de decir ahora mismo con esta frase me hace mucho pensar en la situación en la que vivimos hoy día, en la que se están tomando tantas medidas, ¿no? En gran parte porque todos tenemos un miedo atroz a la muerte. O sea, lo que está moviendo todas las políticas que se están gestando actualmente están muy relacionadas con el miedo a morirnos, ¿no? Y no solamente las políticas que hay en el contexto actual, sino en general, gran parte de lo que se regula y se acaba de establecer en cuanto a lo que viene a ser ley y orden en la mayor parte de los estados del planeta está basado en el miedo a la muerte. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención también, y es como en la sociedad occidental parece como si la muerte fuera algo que tratamos como de ocultarlo,
Es decir, en el día a día es muy difícil que veas a alguien que muere. Y cuando alguien muere es como que está todo oculto, todo súper aséptico, limpio, en un sitio muy concreto, donde, ¿sabes? Es como, pienso en países como la India o otros países donde la muerte es como que tiene más presencia, ¿no? Se hacen estas pilas funerarias ahí, donde, yo qué sé, luego de repente estás por el Ganges, igual ves ahí cachos de personas que han fallecido, etcétera. Y es como que la muerte la vives, ¿no? En cambio, en las sociedades occidentales es como si de algún modo se tratara de evitar que la muerte estuviera presente. Creo que quizá en México, esto habrá gente que me esté viendo, que viva en México, y yo creo que en México quizá la relación que tienen con la muerte es bastante distinta. Me refiero a nivel cultural, a nivel iconográfico, a nivel artístico, etcétera. Yo creo que tienen otro tipo de visión. Pero, por ejemplo, en Europa me da la sensación de que la mayor parte o sea, todo orbita, o sea, todo está estructurado para que la muerte no ocupe ningún lugar. Y sin embargo, cuando de repente nos encontramos con que la gente muere, con que la gente puede morir, con que nosotros podemos morir, es como que nos entra el miedo, ¿no? Nos entra ese pánico. Y en realidad esto es algo que yo creo que nos tendrían que enseñar desde pequeños, a asumir que en cualquier momento nos vamos a morir y que la muerte es algo inevitable. A día de hoy es algo inevitable. O sea, todos, sea por el COVID, o sea por cualquier otra enfermedad, o sea por un accidente, o sea por el motivo que sea, nos vamos a morir. Aquí no se queda nadie, ¿no? Últimamente llevo varios días que estoy teniendo bastantes sueños y de algún modo estos sueños también yo creo que me conectan un poco con estos pensamientos relacionados con la muerte, ¿no? Fragmentos anatómicos de Theodore Géricault, Museo del Louvre, París. Vale. No sé, la verdad es que ¿veis alguna pieza de las que hemos visto hasta ahora que realmente os dé miedo? Esto, por ejemplo, estas que he encontrado en Pinterest, si escribís terrorífico en Pinterest, os aparece esto. Y estas piezas, muchas de ellas sí que son para cagarse. Mirar estas, ¿eh? O sea, realmente, ¿ves? Yo con alguna de estas, mira, con las que hemos visto antes, diría, bueno, igual hasta la podría tener en el salón de mi casa. Pero estas, ¿os imagináis tener esta? O sea, estáis así en la cama, ¿no? Durmiendo y de repente tienes esta pieza así, justo enfrente, ¿no? De manera que estás así como ni, na, abres los ojitos, pum, ¡pim! Y te encuentras lo primero con esta pieza, ¿no? Hostia, esto sí que realmente me daría miedo. A mí esto reconozco que me acojonaría. O sea, para mí sería no sé, una figura que me haría estar un poco incómodo. Especialmente si en algún momento tuviera sexo y, ¿sabes? Imaginaros ahí que estás teniendo sexo y estás todo el rato viendo esa pieza con esa cara ahí mirándote. ¡Pling! ¡Pling! Pues sí, la verdad que, hostia. O mirar esta. Esto sí que son piezas que realmente dan como más grima, ¿no? Dices, hostia, wow. A ver. Vale, aquí. Bueno, en general, si os fijáis, las obras que se hacen actualmente de terror, ostras, realmente, o sea, están como más curradas, ¿no? ¿No os parece? Como que realmente hay muchas que, ostras, dan realmente mucho más miedo. Bueno, ahora os voy a enseñar algunas piezas de algunos de los artistas que yo he ido encontrando que a mí, personalmente, me acojonan más. A ver qué os parecen. Uno es este. Beksinski, la mayor parte de la gente, si buscáis vídeos en internet hablando sobre este artista, veréis que se suelen referir a él como Beksinski. Y la parte del, del nombre, lo que es el principio, dicen, bueno, esto como que lo vamos a omitir, porque a ver cómo narices se pronuncia esto. Zizlau. Z de Z, Islau. Zizlau Beksinski. Bueno, pues Beksinski, por ejemplo, es un artista que a mí personalmente sí que me parece como que tiene bastantes obras bastante terroríficas y, y bastante mal rolleras, así como que dices, hostia, mirar estas de aquí, por ejemplo, ¿no?
Sí, en general, o sea, tiene muchas, y no solamente, o sea, tiene una parte que es como, que es bastante oscura, bastante terrorífica, pero a mí lo que me llama mucho la atención de un artista como este es la capacidad que tiene de envolverte en su mundo. Que eso hay pocos artistas que lo consigan, ¿no? Joder, le doy a la imagen y me aparece, me viene esto. Pues vale. Bueno, a ver, mirad, aquí podéis verla un poco más. Esta pieza, por ejemplo, es bastante terrorífica, pero bueno, mirar esta de aquí también. En general, o esta misma, la verdad, son seres como que realmente dan como grima, ¿eh? Wow. Y esta en concreto también me parece como una pieza como bastante, joder, como para tenerla en el salón también, o en el lavabo. Imaginaos la cara de los invitados cada vez que entraran a llamear. Bueno, en fin, vale, vamos a ver más. Bueno, otra serie de estas que la verdad es que las estoy empezando a aborrecer porque, honestamente, todo esto comparado con lo que os acabo de enseñar, a mí no me parece tan terrorífico. Ah, mirar, esta es la que os decía que tiene comentarios un poco, es en el Huffington Post y tiene bastantes frases, así como algunas tienen algo de humor y hasta te arrancan una sonrisita. Hay muchas que la verdad que no tienen tampoco demasiada gracia, pero bueno. Mira, caballo. Phil, Gretchen se ha despertado ya. Phil, cállate, caballo, que le estoy robando el alma. Para ser una lamprea pintas sorprendentemente bien. Y por eso nunca contratamos a Saturno de canguro. El típico pájaro que come hombres al que le salen pájaros del culo. Si las películas de miedo me han enseñado algo, es que no debería mirar a este tío a los ojos. Saturno, por favor, basta ya. Nah, es solo una pila de miembros humanos. Este cíclope es adorable y escalofriante a partes iguales. Goliat. Mira, esta es la única que me ha hecho un poco. Esta, reconozco que esta sí que me ha hecho gracia. Dice, Goliat. Goliat dice, me niego a disfrazarme por Halloween este año. David, puntos suspensivos, como toma. Bueno, esta es la única sí que me ha hecho medio como decir, vale. Hasta me río un poco. Disculpad a Samantha, el espíritu de Halloween la embriaga. Holofernes, ya sabías lo que había. La consecuencia de negarse a disfrazarse es la decapitación. Edith está deseando asustar a la gente por Halloween. Menos mal que encontramos una orquesta para el desollamiento público con tan poca antelación. Fantasma de una pulga, no estamos completamente seguros de lo que eres, pero te agradeceríamos que no fueras por ahí desnudo. Katy piensa repartir cepillos de dientes en vez de caramelos este Halloween y no puedes hacer nada por evitarlo. En fin. mm, Me hace gracia cuando ves cosas de este estilo que dices, bueno, están bien, pero realmente a nivel de provocar unas risas, como que tampoco acaba de verlo uno demasiado claro, ¿no? Vale, Geiger, creo que si no lo conocéis, aquí tenéis HR Geiger, os lo recomiendo. Os recomiendo que si os gusta el arte así tenebroso, oscuro y tal, es todo un clásico. Y bueno, todas las piezas que tienen este toque, pues eso, oscuro. También es como que tiene un mundo personal muy, muy suyo, que, que bueno, a mí me llama mucho la atención. La verdad es que tiene piezas que están muy bien ejecutadas. El dominio que tiene del color también me parece que es muy bueno. Cómo trabaja claroscuros, cómo es capaz de, con pequeños matices, porque si os fijáis aquí, por ejemplo, da la sensación de que esto no es un blanco negro tal cual, igual que esta pieza de aquí, pero tiene un matiz de color tan suave que consigue que quede como que mantenga ese toque como tenebroso, ¿no? Bueno, una peña, una pena que ya se haya muerto este hombre.
Este realmente os lo reconozco. Mirad, si queréis ver arte terrorífico de verdad, para mí sería esto. Esto sí que es para mí arte más terrorífico. Am, la verdad que casi me asusta más según como este tipo de piezas que las que estamos viendo ahora. Mirad, si tuviera que elegir qué pieza es para mí la que más miedo me da, creo que es esta, sin lugar a dudas. Mirar esta pieza, la mirada de él. O sea, creo que pocas veces he visto un cuadro capturar el miedo, el terror, la locura en una mirada como lo consigue este cuadro. Es que es increíble. O sea, realmente parece que está vivo y es como yo veo esta imagen y a mí me remueve. O sea, es de las pocas veces que consigo, una pintura consigue hacerme sentir como nervioso. Y es curioso porque esta obra ha sido vandalizada en varias ocasiones. O sea, varias personas que no estaban muy bien de la cabeza han atacado este cuadro. No me acuerdo ahora exactamente en qué museo estaba, pero creo que estaba en Moscú. Y ahí de Ilya Repin, mira, os leo un poco la descripción que hace de la pieza. Este pintor ruso del siglo XIX alcanzó un nivel de realismo en sus obras como tal vez no se ha visto en ningún otro artista. Yo estoy de acuerdo con esta frase. Además de su exquisito nivel de detalle, destaca también la expresividad de sus personajes, retratados en escenas cargadas de significado, como por ejemplo en el regreso de un exiliado en No lo esperaban o las duras condiciones de trabajo en los sirgadores del Volga. Este otro cuadro de un padre abrazado al cadáver de su hijo es la imagen de la viva desolación. Esa palabra me parece que está muy bien elegida, desolación. A ver, este de No lo esperaban. La verdad es que la pieza me parece brutal, aunque en este caso no transmite ese miedo que puede transmitir el otro, o esa, am, no sé, inquietud. Esta pieza ya la conocía también. Esta está muy bien en cuanto a las expresiones y tal, lo que queráis, pero esta pieza para mí es de todas la que me parece más brutal. Y luego mirar, es como otra vez las mismas piezas. Bueno, mira, esta no. El deterioro de la mente a través de la materia de Otto Rapp. Bueno, mira, otra vez. Tenemos a Bacon por aquí. Bueno, hostia. A ver este. El fantasma del agua de Alfred Kubin. ¿Puede uno tener arquetípica y entrañable adolescencia en la que abraza la oscuridad, la muerte y el satanismo? Frunce el ceño desde que se levanta hasta que se acuesta. Viste rigurosamente de negro y no oye más que black metal noruego y metal alemán, pero hay de él como descubra las ilustraciones de este escritor y pintor austrohúngaro. Entonces todo lo anterior le parecerá tan luminoso como un episodio de los Teletubbies y desde ese momento vagará como un alma en pena sintiéndose un incomprendido. Ahora también dentro de su grupo de incomprendidos. Esta representación de la muerte acechando una barca es realmente escalofriante. Hostia, qué buena descripción que ha hecho aquí el autor de la pieza, ¿eh? A ver, vamos a ver qué dice aquí de la balsa de la Medusa. Theodor Guericó viajó por la Europa de comienzos del siglo XIX, dejó embarazada a su tía y murió con apenas 32 años. Fue, por tanto, un perfecto ejemplo artista del romanticismo. Ese espíritu se reflejó también en su obra, como puede verse en este cuadro, que representa la tragedia de la fragata Medusa. En 1816, esta embarcación francesa naufragó frente a las costas africanas y 147 supervivientes pasaron casi 2 semanas a la deriva en una balsa, en lo que debió ser un auténtico infierno con asesinatos, suicidios y canibalismo. De manera que solo fueron encontrados con vida 15 de ellos. Una historia espeluznante que daría para una gran película que incomprensiblemente aún no se le ha ocurrido rodar a nadie y que a Jericó les sirvió de inspiración para este magnífico cuadro que muestra la lucha contra los elementos, la desesperación de los moribundos y también la esperanza, con algunos personajes agitando unos paños en dirección a un lejano barco que apenas puede apreciarse. Interesante a veces saber la historia que hay detrás de un cuadro, ¿verdad? Precisamente para preparar el cuadro anterior,
Guérico realizó varias obras previamente en las que investigar la anatomía de los personajes, recurriendo para ellos a los cadáveres de una morgue. Era un artista muy meticuloso, así que en su estudio fue por partes. Primero las piernas y brazos, luego las manos y pies y finalmente, como puede verse sobre estas líneas, las cabezas. Hostia, esta cara también está bastante bien, ¿eh? La medusa de Rubens. También es como que tiene ahí un... La medusa de Rubens, original, pintada por el maestro barroco Peter Paul Rubens, el Olimpo era un vecindario más animado que la 13 Rue del Percebe. Así que contar la historia del cuadro requiere remontarse al enamoramiento de Zeus por la mortal Danae, atrapada en una torre por orden de su padre debido a que un oráculo... Bueno, en fin, no voy a leerlo todo porque es un poco largo. Vale, el Saturno de Rubens, que también lo hemos visto antes. Bueno, está bastante bien. Me gusta bastante esta descripción que hacen de las obras y el texto que las acompaña. Javier Bilbao. Muy buen articulista, Javier Bilbao, me ha gustado. Vale, Santiago Caruso. Estos son algunos de los artistas que he ido encontrando que me han gustado, que me han llamado la atención. Y os dejo aquí simplemente como capturas un poco de pantalla con algunas de las imágenes más icónicas de sus obras, que podéis ver aquí cuando le dais a Google Imágenes. ¿Vale? Luego, si queréis, os invito a que busquéis y que investiguéis por vuestra cuenta en vuestros ordenadores y que lo podáis mirar con más tiempo y con más calma, porque yo creo que vale la pena poder ver las obras de este artista. Vale, otro que también me llama mucho la atención es este, Vladimir Chebakov. También tiene piezas que son así bastante... cualquiera persona que sea gótica le va a encantar ese tipo de obras. Mirad este. Guau. A mí tengo que decir que antes quizá me hubiera gustado más este estilo de pintura y que últimamente ya no me atrae tanto. O sea, me gustaba por el hecho de romper con esta inercia de que el arte tiene que ser decorativo, tiene que ser preciosista, etcétera. Y el hacer cosas que en un principio son desagradables al público y pasar de todo. Antes, digamos que me llamaba mucho la atención esto. Pero ahora ya es como, no sé si es que me estoy haciendo más mayor o qué pasa, pero ya no me llaman tanto la atención. Mira, otro artista es Wayne Barlow, que también podéis ver aquí. Tiene un rollo así que me recuerda a algunos cómics que he visto de Encimoc o Zona 84. Si sois de mi quinta y habéis conocido esos cómics, igual os llamará la atención porque había varias piezas realizadas con aerógrafo que eran muy de la línea de este autor. Hmm. Es curioso porque realmente si nos paramos a pensar en la mayor parte de piezas de arte, llamémosle terrorífico, tendríamos que decir que son artistas surrealistas. O sea, todo esto es surrealismo puro. Pero entonces, digamos que tendría que ser algo así como surrealismo terrorífico o surrealismo gótico. No sé, ¿qué nombre creéis que es el más adecuado para este tipo de arte? Bueno, aquí podéis ver algunas de las piezas. Mirad, esta, tal. Otra cosa que no sé si os pasa es que muchas veces cuando ves obras de autores y las obras son tan terroríficas, muchas veces te imaginas que el autor también tiene que ser un poco como alguien tenebroso, oscuro, como alguien que tiene también como este toque similar a las obras. Y es verdad que muchas veces te llevas sorpresas y resulta que el artista es alguien con un mogollón de sentido del humor, súper cachonda o cachondo, como que es una persona que no se corresponde con lo que está pintando, ¿no? Un buen ejemplo es hace poco con la entrevista que hice a Axel Voigt. Si no la habéis visto, os la recomiendo porque es increíble el trabajo que hace Axel, que aparentemente tú ves sus piezas y tienen como un peso, una seriedad, no sé, ¿sabes? Es la obra que parece como si fuera de un tío mayor que está todo el día con el cigarro y como alguien oscuro y que va siempre de negro y que le gusta la carne muy cruda, ¿no? Y sin embargo conoces a Axel y es alguien que es un tío súper divertido, ¿no? A ver, Ken Curry. Este artista también, la verdad que es bastante...
sea, genera obras bastante inquietantes y me llama mucho la atención porque él trabaja con mucho, o sea, es muy minimalista, fijaros en los fondos, muchas veces son negros, una sola figura, como podéis ver aquí, con este tono así como medio borroso y tal, pero sin embargo consigue generar esta sensación de angustia, ¿no? De terror. Mm. Mirad este, por ejemplo, este autorretrato. Es bastante terrorífico, la verdad. Me gusta mucho la obra de este hombre. Eh, a ver, aquí, esto es un poco la misma lista de los de antes. En fin, yo creo que por ahora, bueno, voy a mirar qué mensajes me habéis dejado en el chat. ¡Wow! Ostras, veo que hay bastantes mensajes que se me ha pasado ir mirando. Bueno, lo primero, hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Por cierto, antes de que se vaya, si queréis me hacer algún super chat, pues oye, será más que bienvenido. Francis Bacon, Jaime Rodríguez, Ana Sosa va a puesto un interrogante y esto es lo que le han contestado, Francis Bacon. Desconocía esa pieza de Cézanne, Goya, ¿cómo no? Goya, la verdad es que es un artista bastante perturbador, ¿eh? Tiene un punto bastante tétrico. Es chungo Saturno, lo que dice es una revelación. Bacon es muy visceral. Bacon acertó, no hay más que ver el que dice que es el Papa. Sí, Blake, esa obra es tremenda. Esa obra que figura como de H.R. Geiger me parece que no es de él. Puede ser. Es que hay, bueno, cuando he estado viendo las obras de Geiger, he estado mirando como diferentes. O sea, si escribes Geiger y le das a imágenes, en Google te aparecen todas esas piezas. Puede ser a veces que se cuele obras de algún otro artista, ¿no? Odilon Redón es un simbolista magnífico, todos son metáforas. Conozco bastante a Gaffer y no parece de él. Pues puede ser que se haya colado ahí, no lo sé. Bestial Holofernes. Veri, sí, se copian. Se copian entre las diferentes webs haciendo las listas de los más terroríficos, eso es verdad. María Antonia Andrade, ¿qué tal, María Antonia? Hacía tiempo que no te veía. Saludos. Aprender a integrar la propia muerte es un trabajo esencial. El miedo a la muerte porque se han encargado de que olvidemos que somos eternos. Existen canecillos y otras imágenes del románico que producen mucho más horror que no se encuentran en las obras pictóricas que nos presentan estos posts. Pues sí, eso es cierto. La escultura del Vaticano en la plaza da más miedo, es bastante satánica. A ver qué más. Beksinski sí llega a inquietar y produce verdadero terror, aunque me encantan sus imágenes. A mí me pasa también, ¿eh? Me pasa también con... Me gusta mucho la obra de ese autor, Beksinski. Saludos, rayitos, desde Querétaro, México. Saludos, Salvador, ¿cómo estás? Arturo Cortesart, que es un clásico, banda de México. ¿Alguien sabe si es cierto que Arturo Rivera murió? Checa Arturo Rivera, mexicano. Ahora lo miro. Obras de terror, intriga y dolor de barriga. Dice Pera. Salvador Huerta, es cierto, fallece el pintor Arturo Rivera a los 75 años de edad, gran pérdida para la cultura en México. Está súper guapo. Pues yo creo que si estoy súper guapo, gracias Yohosan, es porque tengo menos luz, estoy menos iluminado. Y pues yo creo que cuando uno está demasiado iluminado es como que se ve todo mucho más, ¿no? Peter Braywell, el viejo, creo que así es su apellido. Hola Miguel Ángel Torres, hola José Antonio Silcán, hola a todos los que estáis ahí, a todos y todas. Muchas gracias por estar. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que, bueno, aprovechando que ahora llega el Día de los Muertos, me parecía como pertinente hacer un vídeo hablando sobre el arte más perturbador, pero realmente, si veis lo que se considera en las listas como arte más perturbador de la historia, a mí personalmente tengo que decir que la mayoría no me parecen obras que me generen como inquietud o que me remuevan, como sí que hacía esta obra de Iván el Terrible, que me parece brutal. Os la vuelvo a compartir y quiero que veáis otra vez esa imagen porque realmente es... a mí esta pieza me parece impactante. Es como... Es que he visto pocas piezas que realmente capten tanto una emoción como esta, ¿eh? Y otras obras que tiene que hemos estado viendo antes, realmente es que no llegan a captar esta desolación, como decía el que hacía la descripción a pie de foto, bueno, a pie de dibujo.
como esta, ¿eh? O sea, es increíble. Y no es solo él, el padre, sino fijaros en el hijo, ensangrentado, con la cabeza llena de sangre, mirar su mirada ya al vacío, como que da la sensación de que realmente se está encontrando con la muerte, ¿no? Que está mirando ya, pues eso, o el túnel de luz que, o está escuchando ya a los angelitos que le cantan. No sé, me parece una pieza realmente brutal. Para mí, esta sería, sin lugar a dudas, la pieza más perturbadora y la que más me remueve. Pues nada, si hay algo más que queráis añadir en el chat, aprovechamos ahora, y si no, pues yo creo que me voy a ir despidiendo más. Si hay alguna pieza o algún artista que creáis que es muy perturbador y que os genera mucho miedo y que no esté en ninguna de las listas que hemos visto o que no sea ninguno de los que he seleccionado, dejadlo en los comentarios para que otra gente pueda verlo y podamos investigar entre todos. Yo me gustan mucho estos directos porque al final, aparte de que es mucho más fácil a nivel de edición, tengo que confesarlo, pero al margen de eso, el poder interactuar con vosotras, con vosotros y que me vayáis dando inputs y feedbacks de lo que voy hablando, la verdad que es súper, súper de agradecer. Y también me gusta mucho tener la sensación de que, bueno, yo soy una persona más que ahora mismo estoy aquí investigando sobre diferentes temas, pero que a fin de cuentas se trata un poco como de que entre todos los que estamos viendo estos vídeos investiguemos y que vayamos enriqueciéndonos como comunidad. Al menos para mí, esa sería como la idea que tengo en mi imaginario de lo que sería idílico. Bueno, miro si hay algo más. Checa Arturo Rivera. Venga, voy a abrir Arturo Rivera, ya que tanta gente lo comenta. Y vamos a ver un poco qué sensación me da. Ya conocía su obra, el doctor Soriano me había hablado de él y la verdad es que sí que es un artista que... A ver, vale, un segundo, voy a compartir la pantalla para que las personas que me están viendo puedan verlo. Vale, Arturo Rivera, aquí lo tenemos. ¿Qué opináis? O sea, las personas que estéis viendo ahora este vídeo, me gustaría que, como sé que mucha gente que me ve estáis en México, ¿qué sensación os transmite Arturo Rivera? ¿Creéis que él es como un artista que en un momento dado podríamos decir que es de los más representativos de lo que vendría a ser el arte pictórico mexicano? ¿O creéis que hay otros artistas que ahora mismo quizá tengan más peso? Hay veces en las que el que un artista sea muy reconocido no es sinónimo de que realmente, bueno, pues sea del gusto de la gente o, no sé, o que a otras personas coincidan con ese criterio, ¿no? Estoy mirando a ver si hay así algunas piezas que se vean más en grande. Vale, mira, esta. O sea, tiene obras que yo las calificaría como surrealista, pero yo no diría que es un surrealismo tenebroso. O al menos no en todas las piezas. Si ves piezas como esta, como estas dos, pues la verdad que sí que son como más mal rolleras, por así decirlo, ¿no? Como que realmente dan más miedo. Pero hay muchas que, bueno, esta, por ejemplo, a mí personalmente no me genera miedo. O sea, no me genera como una sensación de terror. Estas sí. Estas sí que son piezas que, ya os digo que esto es algo también muy relativo y que cada persona tendrá su percepción de lo que le produce terror y lo que no. Pero esta, por ejemplo, no me produce terror. Esta en un principio tampoco. Estas sí. Estas, bueno, me genera más bien mal rollo. Sí, bueno, no sé. Lo que está claro es que es una persona que domina su trabajo y que es muy buen pintor, sin lugar a dudas, y capta muy bien, fijaros, las expresiones, o sea, tiene un trabajo brillante a la altura de cualquiera de los artistas que hemos visto antes, incluso quizá algunas piezas hasta más. O sea, me gusta mucho cómo trabaja. Hmm. A ver si hay alguna cosa más que me hayáis dejado en el chat y si no ya me voy a ir despidiendo. Creo que hablan más de la muerte en el terreno de la medicina.
Sí, a mí también me ha dado esa sensación, la verdad, cuando he visto esas obras. Me ha conectado un poco también con Teresa Margoles. No sé qué opináis, pero también tiene ese toque tenebroso, ¿no? Si os fijáis, todos los artistas de los que he hablado son artistas que son pintores. O sea, hemos estado hablando de pintura y dibujo, más que de artistas tenebrosos en general. Pero, por ejemplo, Teresa Margoles, yo creo que Margoles, Margolles, siempre tengo un poco de conflicto. No sé, hay gente que le llama de una manera y otras personas de otra manera, pero sin lugar a dudas tiene piezas que también te remueven las vísceras y que como que... También hay, por ejemplo, si tenéis ganas de ver a nivel de fotografía un artista que también es muy oscuro, muy tenebroso y muy macabro, buscar a Wilkin, mirar. A Joel Peter, Joel Peter Whitkin. Os voy a dejar el nombre. No voy a ponerlo ni siquiera en... Seguramente este vídeo estará desmonetizado porque YouTube, a la que algo oye terror, tenebroso o lo que sea, te lo desmonetiza. O sea que no veré un euro. Pero igualmente os voy a dejar aquí el enlace de este artista, Joel Peter Whitkin. Ir a verlo, mirarlo con calma y a ver qué os parece. Es un fotógrafo que trabaja con cadáveres y tiene unas fotos muy tenebrosas, muy oscuras, pero a la vez también con mucha poesía. Lo digo para que no todo lo que os esté mostrando sean piezas pictóricas. Me dice Arturo Cortesar, ¿qué opino de Hermann Nietzsche? Vamos a ver, ahora te lo digo. Mm. Hombre, claro, sí, claro que lo conozco. Es que, claro, él es uno de los grandes. A ver, esperad, os voy a enseñar. Bueno, es que también, ¿no? Bueno, sí, os lo voy a compartir. Supongo, espero que no pase nada. Que no, no directamente no supriman el vídeo. Hermann Nietzsche, para los que no. Ahí, espera, ahora. Para los que no lo conozcáis, es probablemente uno de los artistas más representativos del accionismo vienés. Aquí estamos viendo pinturas, pero este hombre no trabaja solo con pinturas. Este hombre ha trabajado con performance, acciones súper contundentes, súper fuertes, ¿vale? Me refiero sangre, vísceras, como muy potente. Es el tipo de arte que mucha gente que consideran, bueno, los que están en la línea de Villarán o Lesper seguramente tampoco les va a entusiasmar, supongo, porque no es un artista de pincel fino. Pero a mí personalmente me encanta. Es más, en algún momento me gustaría hacer algún vídeo sobre el accionismo vienés, que es un tema que fijaros hay una cosa que me llama mucho la atención respecto a cómo funciona ahora mismo el tema de redes sociales y canales como YouTube, y es el hecho siguiente. Cuando tú hablas de según qué artistas, sabes que el vídeo te lo van a desmonetizar. No significa que te lo censuren, que te prohíban subir ese contenido, pero para todas aquellas personas que viven de subir vídeos a YouTube, el que te desmoneticen un vídeo pues es una cantidad de horas que has invertido trabajando allí para luego no tener ningún tipo de recompensa a nivel económico. De tal modo que como todo lo que sea sangre, vísceras, polémico, terror, bla, 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 va a ser baneado, va a ser de algún modo censurado a nivel económico, eso hace que haya cada vez menos artistas que hablen de este tipo de arte. Y esto está muy conectado con lo que hablaba yo en algún vídeo hablando sobre la cuquilización del street art. Creo que se está dando también a nivel general en lo que viene a ser las redes sociales y en lo que viene a ser en YouTube. Cuanto más eh, family friendly sean los canales de YouTube, menos se sabrá de artistas o de movimientos artísticos que en un momento dado pueden ser más polémicos o pueden en un momento dado hacer pensar a la gente más y remover, ¿no? A nivel emocional, a nivel de tripas.
Y creo que es una pena, la verdad. Es un tema como para hablarlo más adelante, con más calma, pero realmente es una pena. El accionismo bienes puede ser censurado en la actualidad, dice Jaime Rodríguez. Es justo de lo que estoy diciendo. Que actualmente, por ejemplo, todo lo que es el accionismo bienes, igual solamente por decirlo, este vídeo y porque aparezca ahora en el chat, quizá ya automáticamente va a ser baneado. Igual que el último vídeo que hice de mediums artistas, también ha sido baneado, o sea que también desmonetizado. Igual que cualquier vídeo en el que no sea todo como súper... En fin. Bueno, nada, si queréis apoyarme a que siga haciendo vídeos al margen de que estén baneados o no, pues darle un poco de amor, como se le suele decir a este vídeo, dejando un like, dejando vuestros comentarios, que siempre está muy bien para que otras personas se enriquezcan. Y si no estáis suscritas o suscritos, pues me encantará que lo hagáis y sentir que la comunidad va creciendo día tras día. Bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto. Chao.